Sentido, el programa del Barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este primer programa de periodismo con sentido en el año. Nunca una grata, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? Argentina acaba de darle media sanción a una reforma laboral que el gobierno vende como si fuera el nuevo iPhone del mercado de trabajo. Modernización le llaman, libertad, fin de la industria del juicio, punto de inflexión histórico, todo muy épico, todo muy PowerPoint, ¿vio? Con flechas verdes para arriba. Pero cuando uno baja del PowerPoint a la vida real, a la fábrica, al comercio del barrio, al pibe que reparte en moto bajo la lluvia, la cosa es bastante menos glamorosa, ¿vio? El Senado aprobó la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei y ahora va a diputados. Y el mensaje es claro. Esto no es un retoque, no es una lijadita al marco laboral. Es un rediseño profundo de cómo se organizan las relaciones entre trabajadores y empresas en la Argentina. Y cuando uno toca esa estructura, no está moviendo papeles, está tocando la vida cotidiana de millones de personas. Relaciones de producción, le llamaba Karl Marx. Vamos por partes. Porque hay mucha gente que no está siguiendo el debate parlamentario al minuto y está bien, la gente tiene que laburar, llevar a los pibes al colegio, todavía no, pero bueno, creo que ya empiezan a rendir los que se llevaron hasta el recreo, como mi hijo, por ejemplo. Ver cómo hace para pagar la luz, no tiene por qué estar leyendo dictámenes a las 2 de la mañana. ¿Qué cambia? Cambian las reglas del juego en temas sensibles, indemnizaciones, derecho a huelga, convenios colectivos, poder sindical, asambleas en el lugar de trabajo. Se crea un fondo de asistencia laboral para cubrir despidos, se amplía el listado de actividades esenciales, o sea, más sectores donde hacer paro va a estar restringidos y se acorta la ultraactividad de los convenios. Y esto suena complicado, ¿no? Traducido, si un convenio vence y no se renueva, no dura eternamente, puede caer, y si cae, el trabajador queda negociando un poquito más débil, ¿vio? El gobierno dice, esto genera empleo, hay que terminar con el miedo de contratar, que el problema de la Argentina es que despedir es caro. Entonces, si despedir es más fácil o más previsible, contratar va a ser más sencillo. En un razonamiento que suena lógico, ¿no? En la sobremesa, en el café. Si me cuesta menos salir, entro más tranquilo. Pero la economía no es una sobremesa de domingo. Porque hay un dato incómodo. Argentina ya tiene el 43% de informalidad. Casi la mitad de los trabajadores está fuera del sistema formal. Claro, los patrones de estos trabajadores no aportan al sistema previsional y después hay que aguantar la sanata que los que se jubilaron lo hicieron sin aportar, cuando el que no aporta es el patrón. Pero siempre se corta por el más débil, ¿vio? Entre los jóvenes es todavía peor, o sea, el problema no es que las empresas estén paralizadas por terror a la indemnización, el problema es que el modelo productivo está generando cada vez menos empleo formal y cada vez más changas, monotributo de subsistencias y pluriempleo. Entonces, la pregunta es incómoda. Si ya somos una economía precarizada, ¿flexibilizar más va a formalizar o va a institucionalizar lo precario? Mientras tanto, en México, mire usted, cómo cambian las cosas de la frontera para allá. En México están discutiendo bajar la jornada laboral a 40 horas semanales. Sí, México, no Suecia, no Dinamarca, México. Están debatiendo cómo se trabaja menos para vivir mejor. Acá discutimos cómo trabajar más horas, con menos protección, para que supuestamente algún día eso derrame en más empleo.
no es una competencia de quién tiene razón, es una foto de época, dos modelos distintos en la misma región. Uno habla de calidad de vida, el otro habla de costos laborales. Y ojo, esto no es romanticismo sindical, nadie niega que el mundo del trabajo cambió. Hay nuevas formas de empleo, hay tecnología, hay plataformas, hay pymes ahogadas por la presión impositiva. El debate sobre cómo actualizar la legislación es legítimo. Lo que no es legítimo es vender como modernización lo que en los hechos implica reducir poder de negociación de los trabajadores. Porque, no nos engañemos, ampliar actividades esenciales no es neutro. Limitar asambleas no es neutro. Hacer voluntarios aportes sindicales ya no es neutro. Todo eso debilita estructuras colectivas y cuando la negociación es individual, el que tiene la necesidad más urgente entrega más rápido, ¿vio? En el barrio esto se entiende fácil. Si vos vas solo a discutir tu salario con el dueño de la empresa y del otro lado hay 5 currículums esperando, la libertad contractual se parece bastante a aceptar lo que hay o buscar otra cosa. La teoría es elegante, la práctica es un poco más cruel, ¿vio? El gobierno celebró la media sanción como un hito histórico, obvio. Hubo reunión con empresarios casi en simultáneo, fotos, sonrisas, clima de misión cumplida. Desde el oficialismo dicen que se terminó la industria del juicio. Desde los sectores críticos responden que se inaugura la industria del despido barato. En el medio, el trabajador que no vive de consignas, sino de su salario o de su recibo de sueldo. Hay otro punto clave. La idea de que flexibilizar despidos genera crecimiento. No hay evidencia sólida de eso, lo hemos dicho en otros programas, no hay antecedentes en los cuales uno pueda medirse. No hay pruebas de que por sí solo produzca un boom de empleo. El empleo crece cuando crece la actividad, cuando hay inversión, cuando hay mercado interno, cuando hay industria, cuando hay demanda, que la están aplastando bastante. Si la economía está planchada, si el consumo cae, si las pymes venden menos, no van a contratar más porque sea más fácil despedir. Tontos, van a contratar más cuando necesitan producir más. Y acá entramos en la discusión de fondo. ¿Qué modelo productivo tiene la Argentina en este momento? ¿Estamos expandiendo la industria? ¿Estamos sustituyendo importaciones? ¿Estamos generando cadenas de valor o estamos viendo cierre de comercios, fábricas que trabajan a media máquina y un mercado interno golpeado? La reforma laboral no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto de ajuste fuerte, caída del consumo y tensión social. Entonces, la promesa de que esto va a desatar una lluvia de empleo suena como mínimo optimista, como mínimo. Ahora bien, tampoco se trata de negar que hay problemas. Los litigios existen, hay abusos, hay distorsiones, pero el riesgo es que, en nombre de corregir excesos, se termine debilitando la protección básica que equilibra la relación entre el trabajador y el patrón. Porque el derecho laboral nació justamente para eso, para reconocer que no es una relación entre tipos con poder igual. No es una negociación entre dos partes simétricas, parejas. Es alguien que necesita vender su fuerza de trabajo para vivir y alguien que contrata esa fuerza de trabajo para producir y obtener ganancias. El derecho laboral es el árbitro que intenta equilibrar ese desbalance. Cuando el árbitro se retira demasiado del partido, se vuelve desparejo, Por eso trata de estar siempre bien cerquita. Y aún así se producen injusticias en el fútbol. Y en el territorio, esto no es abstracto. En distritos como el nuestro, donde hay industria liviana, comercio, trabajadores municipales, empleados de servicios, el impacto no es teórico, es concreto. Es la empleada de comercio que se pregunta qué pasa si el convenio pierde fuerza. Es el operario que mira de reojo la cláusula de despido. Es el joven que ya estaba en negro y ahora ve que el piso de derechos puede ser todavía más bajo. La política, en definitiva, es elección de prioridades. El gobierno eligió priorizar la reducción de costos laborales como motor de crecimiento. Otros sectores plantean que el motor debería ser la producción, el mercado interno, el salario como dinamizador de la economía.
no es una discusión técnica, es una discusión de qué tipo de país queremos. Y mientras tanto, en la calle hay bronca, hay incertidumbre y también hay apatía. Mucha gente está cansada de promesas, cansada de crisis cíclicas, cansada de ser variable de ajuste. La reforma laboral se inscribe en esa fatiga social. Algunos la celebran como ordenamiento, otros la viven como retroceso. Lo que está claro es que no es un tema menor, no es un artículo más en el boletín oficial, es una pieza central del proyecto económico del gobierno. Y como toda pieza central, va a marcar rumbo. La pregunta es ¿hacia dónde? ¿Hacia un mercado laboral más dinámico y con empleo genuino o hacia una formalización de la precariedad que ya venimos padeciendo? Eso no lo va a decidir un discurso en el Senado, lo va a decidir la realidad de las fábricas, de los comercios, de las oficinas, de los barrios. Y ahí, créame, no hay relato que aguante si el plato sigue vacío, ¿eh? Porque al final del día, más allá de la épica parlamentaria y los hashtags, la gente no vota reforma, vota como vive. Y eso, en cualquier barrio de la Argentina, se siente en el bolsillo antes que en el boletín oficial. En fin, esto es, señoras y señores, el primer programa del año de Periodismo con Sentido.